Establecimos entonces que, gracias al principio de superposición, la estructura o sistema primario que habíamos construido, la íbamos a dividir en n más un casos, o en n más un sistemas, en los cuales n era el número de redundantes hiperestáticas. Teníamos entonces el sistema 0, donde teníamos la estructura primaria con las solicitaciones de la estructura original, es decir, sin las redundantes hiperestáticas. Luego tenemos el sistema 1, el sistema 2 y el sistema 3, donde en cada uno de ellos está aplicado una de las redundantes hiperestáticas, y para el cálculo íbamos a considerar que estas redundantes eran unitarias. Y sabemos que cualquier valor obtenido iba a ser el valor obtenido multiplicado por el valor real de la redundante. Vamos entonces a ver qué ocurre o cómo se trabaja con esto. Recordemos que en el método de las fuerzas, al ser las fuerzas las incógnitas, las ecuaciones que nos ayudarán a encontrar estas incógnitas van a ser ecuaciones de desplazamiento. Es decir que ahora, una vez que nosotros, digamos, realicemos y hayamos obtenido la estática de cada uno de estos n más 1 sistemas, vamos a determinar desplazamientos, vamos a establecer ecuaciones de desplazamientos para poder hallar esta x1, esta x2 y esta x3. Ahora, ¿cómo se establecen esas ecuaciones de desplazamiento? Bueno, esas ecuaciones de desplazamiento serán los desplazamientos de la estructura original en los puntos donde están aplicados directamente esas redundantes hiperestáticas. Ya vamos a ver más adelante por qué justamente en esos puntos, pero sigamos esta línea de pensamiento. Decimos entonces que vamos a calcular el desplazamiento del sistema primario, que es equivalente al de la estructura original. ¿Y esos desplazamientos en dónde? ¿En qué puntos? Bueno, en los puntos donde se aplicaron las redundantes hiperestáticas. Es decir, que si decimos que de 1, de 2 y de 3 es el desplazamiento en la redundante 1, redundante 2 y redundante 3, significa que de 1 será la rotación relativa entre el extremo C de la barra AC y el extremo C de la barra CB. ¿Por qué rotación relativa? Recordamos, ya ustedes saben aplicar, por ejemplo, trabajo virtual, que si nosotros armamos, digamos, un sistema P', donde las dos cargas sean el momento hacia un extremo y el momento hacia el otro extremo de la rótula, lo que estamos hallando en realidad es la rotación de este extremo menos la rotación de este extremo. Por eso rotación relativa. Luego, eso era de 1. De 2 iba a ser el desplazamiento de la redundante hiperestática 2. El desplazamiento de la redundante hiperestática 2 iba a ser entonces la rotación en B. La rotación en la coordenada 2. Y por último, de 3, el desplazamiento de la redundante 3, es decir, el desplazamiento horizontal de B, porque está aplicado en él una carga horizontal. Recuerden que en desplazamiento, cuando digamos trabajamos con cualquier método de cálculo de desplazamiento, es el desplazamiento en el sentido y punto de aplicación de la carga. Luego, ¿cómo sabemos cuánto vale cada uno de estos desplazamientos? Estos desplazamientos en la estructura original son conocidos. Porque si lo pensamos, de 1 viene siendo la rotación relativa entre el extremo C de la barra AC y el extremo C de la barra BC. Y sabemos que como en la estructura original esto era una junta rígida, esa rotación de la relativa debe ser 0, ya que en una junta rígida no puede, digamos, cambiar de forma, no puede deformarse. Luego vemos que la rotación, o el D2, que es la rotación en B, debe ser la rotación que se presenta en esa, que en la estructura original era un empotramiento rígido. Esa rotación en el empotramiento rígido debe ser 0, sumado con la rotación que se estaba produciendo por el asentamiento en esto que era una junta a tierra. Recordemos que aquí existía un asentamiento que vemos aquí que no puede existir en el sistema primario, pero sí en la estructura original.
Ahora, D3 también lo podemos conocer que era el desplazamiento horizontal en B. Ese desplazamiento horizontal en B iba a ser 0 ya que era una junta rígida, un empotramiento a tierra, disculpen, pero luego también tenemos que considerar el asentamiento horizontal que se produce en B. Ya veremos más adelante y con más detalle cómo se calcula esto, pero simplemente para que consideren, tengan en mente de que estos D1, D2 y D3 son parámetros que ya conocemos, que podemos establecer debido a las características de vinculaciones y las solicitaciones de la estructura original. Luego tendremos, recuerden que hemos aplicado el principio de superposición, los desplazamientos en cada uno de los sistemas n más un sistema que establecimos. Es decir, que nosotros estamos diciendo que el desplazamiento en la estructura original se compone del desplazamiento de la estructura del sistema 0, del sistema 1, sistema 2 y sistema 3. Entonces, por ejemplo, decimos que D1 es D1 en el sistema 0, más D1 en el sistema 1, más D1 en el sistema 2, más D1 en el sistema 3. Y recordamos que en el sistema 1, el sistema 2 y el sistema 3 está multiplicado por la redundante hiperestática, ya que los calculamos unitarios porque no conocemos el valor de esta redundante. Así que el único que podemos conocer a priori en el cálculo es el desplazamiento en el sistema 0. Lo mismo ocurre con 2 y 3. Entonces, ¿qué indican cada uno de estos sufijos? Como les dije, estos de 1, de 2 y de 3, el desplazamiento en la estructura real o en el sistema primario. Este de 1, 0, de 2, 0, de 3, 0, representa el desplazamiento en el sistema 0. Y esto de 1, 1, de 2, 1 y de 3, 1 representarán entonces el desplazamiento en cada una en la posición de la redundante 1, en la posición de la redundante 2 y en la posición de la redundante 3, producido por la redundante hiperestática 1. Aquí el desplazamiento en la posición de la redundante hiperestática 2 en la redundante 1, la posición de la redundante hiperestática 2, posición de la redundante hiperestática 3, producido por la carga o redundante 2. Y lo mismo aquí, el desplazamiento en la posición 1, posición 2 o posición 3, producido por la fuerza 3. Tenemos entonces que si lo llamamos de forma genérica, vamos a tener la siguiente o los siguientes sistemas de ecuaciones, donde tenemos D1i, donde i se refiere a la posición donde se está generando el desplazamiento, y j va a referirse a la carga que genera ese desplazamiento. Tenemos, por ejemplo, que si vemos de forma genérica, DIJ va a indicar el sufijo i, que es la posición donde se está generando el desplazamiento, y el sufijo j, la carga que lo genera. Si por ejemplo buscamos el desplazamiento o este coeficiente de 3,2, vamos a buscar en el desplazamiento que se genera en la posición 3, producto de la carga 2. ¿Y de qué nos sirve esto? Pues esto es entender estos sufijos, entender cómo funciona esto, es entender cuál va a ser nuestro sistema P y nuestro sistema P' para poder hallar los desplazamientos. ¿Qué ocurre? Cuando resolvemos el método de las fuerzas, en realidad podemos hallar esos desplazamientos utilizando cualquier método de cálculo de desplazamiento, de los cuales ya hemos visto bastante. Sin embargo, lo más común es trabajar con el método de los trabajos virtuales. Y recordamos que para aplicar el método de los trabajos virtuales requerimos un sistema P y un sistema P'. Entonces, ¿qué implica todo esto? Bueno, implica que para aplicar el método de las fuerzas y hallar estas ecuaciones de superposición, son ecuaciones de compatibilidad de desplazamiento o ecuaciones elásticas de superposición de Moore, el nombre al cual se le da a estas ecuaciones, deberemos encontrar desplazamientos en
cada uno de esos n más 1 sistemas que ya establecimos, para poder sumarlos y obtener el desplazamiento de la estructura original. Entonces, si nosotros, como estaba diciendo, aplicamos el método de los trabajos virtuales, ¿qué es lo primero que calcularíamos? Calcularíamos los coeficientes d y 0, los cuales son el coeficiente o el desplazamiento en cada punto de las redundantes hiperestáticas producido por las cargas del sistema 0. Es decir, estamos estableciendo un sistema P' y un sistema P, donde el sistema P', el sistema donde buscamos desplazamientos, va a ser el sistema donde están las redundantes, y el sistema P va a ser nuestro sistema 0. Y es por eso que cuando hacíamos el cálculo considerábamos a las redundantes hiperestáticas unitarias. Porque cuando aplicamos trabajo virtual, si queremos, por ejemplo, en el sistema 0 buscar el desplazamiento donde está la coordenada 1, lo que hacemos es aplicar una carga unitaria. Es decir, que al resolver la estática de cada uno de los n más 1 sistema, podemos tranquilamente o tenemos todo lo necesario para aplicar trabajo virtual. Entonces, como estaba diciendo, si calculamos un coeficiente de mayúscula y sub 0, es simplemente aplicar trabajo virtual. Recordamos que ese desplazamiento hay que considerar las reacciones en el sistema I, es decir, donde estamos buscando el desplazamiento, multiplicadas por los desplazamientos en las bases del sistema 0. Recordemos que en este sistema pueden aparecer asentamientos, por lo tanto este término es considerable cuando hablamos del D mayúscula. Y luego en el otro lado tendremos las integrales para cálculos de desplazamiento, las cuales conocemos, y recordamos también que pueden aparecer en este sistema 0, ya que el sistema 0 es el que está sometido a las cargas, a las solicitaciones de la estructura original, los cambios de temperatura y, como les dije, asentamientos. Entonces, simplemente aplicamos trabajo virtual como sabemos hacerlo entre el sistema 0 y cada uno de los n sistemas donde están las redundantes hiperestáticas y hallamos los D mayúscula y 0. Luego, ¿qué debemos hallar? Los coeficientes D minúscula y J, que van a estar multiplicados por las redundantes hiperestáticas. Es decir, esos coeficientes que en realidad no sabemos cuánto valen porque están multiplicados por las redundantes hiperestáticas. ¿Sí? Esos coeficientes de 1,1, de 1,2. ¿A qué equivale todo esto? Bueno, equivale a buscar el desplazamiento. Por ejemplo, si buscamos D11, equivale a buscar el desplazamiento en el sistema 1 producido por las cargas del sistema 1, es decir, por la redundante hiperestática 1. Si buscamos D21, equivale a buscar el desplazamiento producido en el punto de la redundante hiperestática 2 por la carga o la redundante hiperestática 1, es decir, la rotación en el extremo B por los momentos x1. Aquí equivale, por ejemplo, D32. D32 equivale a buscar el desplazamiento horizontal producido en la estructura por las cargas del sistema 2, que es el momento x2. Y, por ejemplo, que equivale D33. D33 equivaldría finalmente a buscar el desplazamiento horizontal producido por una carga horizontal unitaria. El desplazamiento en la coordenada 3 producto de la carga del sistema 3. Es bastante intuitivo si recordamos a qué se refiere cada uno de los sufijos. Y ya vamos a ver más adelante que tiene que ver esto con la flexibilidad y la rigidez de la estructura. Sin embargo, vamos a lo que decía la ley de Maxwell. Si aplicamos una carga unitaria en una estructura en un punto J y calculamos el desplazamiento en I, luego aplicamos esa carga unitaria en I y calculamos el desplazamiento en J, los dos desplazamientos deberán ser iguales.